Sao Shanghai Shongo, Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Wo Shi Winsenchu. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 18 de agosto de 2015, haremos de su conocimiento la información del 19 de agosto de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Por lo que se refiere a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula China elogia contribución de hindús a derrota de fascistas japoneses en Segunda Guerra Mundial. China elogió las contribuciones hechas por los amigos hindús que ayudaron a derrotar a los fascistas japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En un seminario sobre la cooperación China-India durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en la Universidad Jawaharlal Nehru en la India, el embajador de China comentó que hace 70 años un terrible catástrofe devoró al mundo cuando los fascistas iniciaron una brutal guerra de agresión. La guerra en China, que estalló antes y se prolongó más, fue una parte importante de la guerra mundial antifascista, y China hizo un gran sacrificio y una enorme contribución para la victoria de la guerra, señaló. El embajador manifestó que China no peleó sola en esa época debido al apoyo desinteresado de diversas partes del mundo. De todos los países y los pueblos, el pueblo chino no olvidará el fuerte apoyo político que la India proporcionó a China desde el inicio de la agresión de Japón en la década de los 30, señaló. No olvidaremos cómo Mahatma Gandhi otorgó su apoyo moral al decir: mi corazón está con el pueblo de China con profunda solidaridad y admiración por su heroica lucha e interminable sacrificio por la causa de la libertad y la integridad de su país ante tremendas dificultades. El embajador recordó también cómo el poeta y escritor indio Rabindranath Tagore apoyó la causa de liberación del pueblo chino con el poder de su pluma. El pueblo chino no olvidará que, como aliados militares, los ejércitos de China y de la India lucharon hombro con hombro contra los fascistas, particularmente en el campo de batalla de Myanmar, y el ejército hindú fue fundamental para infligir la más grave derrota en tierra que sufrió Japón durante la guerra, mencionó. La India proporcionó una importante base de apoyo material que envió a China en una época en la que muchas líneas de transporte estaban interrumpidas. Cientos de miles de trabajadores hindús se movilizaron para construir aeródromos y carreteras que conecten a la India y a China. Gracias a esa ruta, el tan necesario equipo médico y otros materiales logísticos pudieron llegar a China y contribuir a la victoria final, mencionó el embajador. El pueblo chino siempre recuerda a los miembros del grupo médico de la India que llegaron a China en los días de mayores dificultades de la lucha para cuidar a los heridos y salvar vidas, concluye esta nota. La siguiente información: los mercados emergentes tienen inversiones a niveles bajos históricos. Los inversores han reducido su exposición a los mercados emergentes a niveles históricamente bajos y cada vez más esperan que los Estados Unidos eleven las tasas de interés en septiembre. El Bank of America y Merrill Lynch demostraron en una encuesta de 202 gestores de fondos que existe desaceleración en el impulso económico de China y la crisis de la deuda de los mercados emergentes había reemplazado a una ruptura de la zona euro como el mayor riesgo de cola mundial en la mente de los inversores. La proporción de participantes que esperan que la Reserva Federal pueda subir las tasas por primera vez en casi una década el próximo mes se elevó a 48% a pesar de una fuerte caída en el crecimiento y con aumento en la inflación. Los inversores están enviando un claro mensaje de que están posicionados para un menor crecimiento en China y los mercados emergentes, dijo el estratega en jefe de inversiones de Merrill Lynch Global Research. Las expectativas de crecimiento y ganancias globales cayeron a mínimos de 10 meses según la encuesta, aunque solo el 6% de los que toman parte pensaron que habría una nueva recesión mundial en el próximo año. Las bolsas europeas se mantuvieron en el comercio mundial de los favoritos entre los participantes, aunque se está evitando cualquier cosa expuesta a China o a materias primas. Los holdings aún están históricamente altos, aunque por una sombra en un 5.2% a partir de julio de post-Lehman, la crisis se mantiene alto en un nivel de 5.5%. El yen de Japón fue visto como la moneda más infravalorada por una suma de un 13% neto. La libra esterlina fue la más sobrevalorada y el euro se volvió a infravalorarse por segunda vez en 9 años. El dólar también fue calibrada para ser sobrevalorada, según los datos, por una proporción considerable, con el 45% también diciendo largo dólar en una era comercial más superpoblada del mundo. Los analistas de Merrill Lynch señalaron que la valoración de la última de las 4 veces del valor del dólar ha aumentado a una magnitud similar las acciones de los mercados emergentes, que han subido en un promedio de 8% en los 3 meses después. También fue un récord bajo peso en las materias primas tras la reciente caída de los mercados del petróleo y los metales.
El posicionamiento de las existencias también pintó un cuadro revelador. Utilidades, petróleo y gas son, con mucho, el mayor consenso que vende, con la red de 56% y 53% de infraponderación de neto respectivamente. La distribución por sectores se mantuvo sesgada, liderada por Estados Unidos con la recuperación deflacionaria y que los inversores puedan recortar en los bancos y las empresas de tecnología y pasar a las telecomunicaciones y atención de la salud, concluye esta información. La siguiente nota, China investigará con rigor la explosión de Tianjin y castigará severamente a los responsables del accidente. Ya ha pasado una semana de la explosión ocurrida el 12 de agosto en el almacén de productos químicos peligrosos de la compañía de logística internacional Ruihai, ubicada en el puerto Tongjiang de Tianjin. Hoy, 18 de agosto, disímiles personas han asistido a la ceremonia conmemorativa celebrada en la nueva área Binhai de Tianjin para presentar sus condolencias por las víctimas. Hasta las 9 horas del día 18 de agosto, el número de muertos llegaba a 114. A 83 cuerpos se les ha podido confirmar la identidad y 31 muertos quedan aún por identificar, además de 57 personas que siguen desaparecidas. En los 3 días que han pasado después del incendio, el presidente Xi Jinping ha instruido 2 veces y urgido a que se hagan todos los esfuerzos necesarios para salvar a los heridos, investigar el motivo del incendio y castigar severamente a los responsables del accidente. En las instrucciones dadas, Xi Jinping también ha destacado la necesidad de establecer firmemente el concepto de desarrollo seguro, defender primero los intereses del pueblo, siempre mantener la seguridad en la producción como tarea de primer orden, proteger con efectividad la seguridad de los individuos y sus propiedades para evitar graves accidentes en la cadena productiva por fallos de seguridad. El primer ministro Li Keqiang llegó a Tianjin el día 16, visitó y saludó a los bomberos, soldados de rescate, heridos y damnificados. También desplegó los trabajos siguientes de ayuda médica, rescate, rehabilitación y producción segura. Frente a este accidente que causó muchas bajas y pérdidas a la propiedad, la actitud del gobierno central de China es clara y decidida. Es indudable que habrá una investigación seria y un castigo severo. Casos grandes como los de Zhuo Zhongcan, Xu Kaihu, Guo Boxin y Lin Jihua los hemos investigado pormenorizadamente y todos los delitos que cometieron fueron castigados con los procesos de sanciones abiertos al público. ¿Cómo creen necesario que ocultemos algo de un accidente de seguridad? ¿Cómo es posible realizar una protección interna entre oficiales? La investigación que realiza la Fiscalía Popular Suprema declaró el día 16 que ya ha enviado personal para la investigación del accidente 8 del 12 en el almacén de productos químicos peligrosos del puerto Dongjiang de Tianjin, propiedad de la compañía de logística internacional Ruihai. La Fiscalía organizará a los fiscales de Tianjin en base a las funciones de la Fiscalía y sancionará severamente la negligencia en el cumplimiento del deber y otros delitos relacionados con el accidente. La escena del accidente es muy compleja, de modo que es difícil para investigar y llevará mucho tiempo, pero el más mínimo detalle captará la atención de la ciudadanía e incluso puede brotar la especulación. Al publicar las informaciones de manera abierta y transparente se evitarán innecesarios problemas que afecten el trabajo de rescate, investigación y recuperación. Se pueden identificar de forma rápida si las empresas implicadas han violado la ley y si la supervisión de los departamentos gubernamentales cumplió con las disposiciones pertinentes. Las informaciones y respuestas proporcionadas por el gobierno a la opinión pública deben ser objetivas y realistas. Tampoco se debe completar apresuradamente la tarea bajo presión de la opinión pública. El contenido de las informaciones que el gobierno publicará para información ciudadana son datos responsables y que además puedan ser comprobados, concluye esta información. La siguiente nota, presidente chino pide implementación precisa de reforma y objetivos realistas. El presidente de China, Xi Jinping, instó a los funcionarios del Partido Comunista de China y del gobierno a que intensifiquen los esfuerzos para implementar la reforma y cumplir los objetivos. Xi hizo el exhorto en la 15ª reunión del Grupo Dirigente Central para la profundización de la reforma integral que se estableció a finales de 2013 para administrar la actual campaña de reforma. La reforma en muchas áreas ha alcanzado un avance sólido y firme desde principios del año y se han reportado nuevos avances en áreas fundamentales, indicó Xi. El presidente subrayó que los órganos del partido y los gobiernos de todos los niveles deben mostrar una mayor determinación y perseverancia para avanzar en las reformas y hallar soluciones a los nuevos problemas que surjan de ellas. Xi pidió establecer metas precisas y la implementación concreta de las medidas de reforma. En el encuentro, el grupo dirigente adoptó 6 planes de reforma que abarcan el poder de la máxima legislatura para corregir los problemas revelados por las auditorías, la mejora de la responsabilidad judicial de tribunales y fiscalías, el desarrollo de universidades de clase mundial, la promoción de la educación obligatoria en las regiones subdesarrolladas y el manejo de las identificaciones perdidas. Entre estos planes, un documento para mejorar los informes al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, la máxima legislatura de China, sobre asuntos descubiertos en las auditorías,
pide al comité corregir los registros de auditoría, presupuestos y egresos. Otro documento demanda independencia para los trabajadores judiciales, subraya la administración y supervisión efectivas, así como jurisdicciones y responsabilidades claras y transparentes de los funcionarios judiciales. Los jueces son responsables de los casos que hayan enfrentado aún después de jubilarse y quienes emitieron veredictos ilegales serán responsables. Un documento similar enfocado en los fiscales los hace responsables de las malas decisiones o acciones realizadas durante las investigaciones. El documento pide una supervisión mejorada de los fiscales. China pretende crear algunas instituciones de educación superior de clase mundial y elevar la calidad general y la competitividad internacional de la educación superior, al mismo tiempo que mejora la educación en las áreas afectadas por la pobreza. En las escuelas primarias y secundarias débiles se llevarán a cabo inspecciones. Los inspectores se enfocarán en canalizar todos los fondos del gobierno para estas escuelas. China reducirá la burocracia para que los ciudadanos puedan renovar sus identificaciones en lugares distintos de sus hukuo, que es el registro familiar, si su identificación expira o se extravía. El país debe dar prioridad a las reformas que sean conducentes a un crecimiento económico estable, a reestructurar y mejorar el nivel de vida de la gente y a reducir los riesgos, así como a las reformas que establezcan reglas y normas para las prácticas futuras, agrega el comunicado. Los asistentes a la reunión instaron a que se establezcan medidas de reforma drásticas y pragmáticas en las áreas de empresas de propiedad del Estado, políticas fiscales y tributarias, finanzas, sistema judicial y construcción del partido, entre otras. Además, se harán esfuerzos para que los funcionarios y la gente se percaten de que la reforma es el camino seguro para reforzar todo tipo de tareas realizadas por el partido y por el gobierno, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa Chen, Min Tan Chen.